¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿de qué vamos a platicar hoy? Yo quisiera platicarles de cómo se llega a un modelo de política pública de acompañamiento a procesos comunitarios. Si recordamos lo que hemos venido conversando en estas semanas, entenderemos que por un lado tenemos un marco normativo fundado en los denominados derechos culturales que están inscritos dentro de los derechos humanos, ¿no? Y que marcan la pauta de lo plausible, lo posible y lo deseable, en términos de un orden normativo, una reglamentación que nos dice para dónde hay que caminar en materia de derechos culturales. Eso por un lado. Estos derechos cristalizan a partir de luchas históricas de individuos, comunidades y grupos y sociedades para hacer valer ese principio básico que hemos venido subrayando, que es el de la dignidad de las personas. Entonces tenemos este marco normativo por un lado y tenemos después también, ¿no?, una serie de reclamos, de demandas, de puestas en la agenda pública, de puestas de necesidades provenientes también de comunidades, grupos e individuos. Digamos entonces que lo que se hace en materia de políticas públicas está alimentado por esta estructura normativa de los derechos humanos, y en particular para lo que nos compete de los derechos culturales, y por el otro lado con la exigencia de expectativas, de demandas que provienen de grupos de la sociedad, de la denominada sociedad civil. Estos dos elementos cristalizan en prácticas institucionales, ¿qué es lo que hacen las instituciones para atender tanto esta necesidad normativa como solventar las demandas que provenientes de la sociedad? Y a eso le llamamos genéricamente políticas públicas. ¿Cuál es la intención, pues, de las políticas públicas? Las políticas públicas se pueden dividir, digamos, en la historia de la relación de las instituciones con la sociedad en dos grandes escenarios. Por un lado, un escenario donde la sociedad da por supuesto que las instituciones van a responder a sus expectativas, ¿no? En este modelo, las instituciones son las que exploran, establecen los criterios generales con los cuales van a operar para satisfacer algunas de las demandas de la sociedad. En un segundo momento, y a partir de este incremento de la exigibilidad de derechos por parte de la sociedad civil, se empieza a hablar de una política de coparticipación en el diseño de los horizontes de posibilidad, de bienestar y de dignidad de las instituciones con la sociedad, ¿no? Y si nos colocamos en este segundo momento, pues las políticas públicas no pueden surgir de la ocurrencia de las instituciones. Las instituciones aprenden, sí, pero también aprenden que es a partir de una construcción desde abajo que es mucho más factible satisfacer de mejor manera demandas sociales. Y aquí está lo que insistimos, es la estrategia que nos planteamos para diseñar, digamos, el acompañamiento con las comunidades. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial, pensamos que hay un conjunto de universos simbólicos, de sistemas culturales que tienen claridad o que nos permiten tener claridad sobre lo que ellos requieren o exigen que sea su PCI, su patrimonio cultural inmaterial. En realidad, el patrimonio cultural inmaterial solo es posible reconocerlo una vez que las comunidades que viven inmersas en estos sistemas culturales o en estas cosmovisiones dicen: este ritual, esta forma de producir, esta forma de proteger la naturaleza es lo que consideramos nos da identidad. Y entonces la tarea de las instituciones es proveer tanto de los insumos técnicos como del acompañamiento para que las comunidades construyan sus PCIs. Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de oír dos charlas sobre
sobre la fiesta de la Vieja del Tempoal y todo el proceso comunitario que involucra, y cómo este proceso comunitario tiene dos grandes fundamentos. Por un lado, el tema de esto nos cohesiona como comunidad, es decir, la comunidad se involucra plenamente en la construcción de este ritual denominado la fiesta de Días de Muertos, y por otro lado, esto nos permite, desde la raíz comunitaria, abonar en una política pública que facilite y que prohíje, que genere, digamos, que genere nuevos derroteros para preservar esta tradición. Entonces, cuando hablamos de un enfoque de políticas públicas que tiene que ver con procesos de acompañamiento, nos referimos básicamente al hecho de ir con las comunidades, a apoyar a las comunidades para que ellos construyan sus espacios de reivindicación. Lo podemos llamar de algún modo que estamos generando procesos de empoderamiento comunitario o empoderamiento ciudadano para entonces sí poder diseñar estrategias de largo aliento que permitan preservar cultura, preservar comunidad, fortalecer capacidades sociales y al fortalecer capacidades sociales, fortalecer capacidades institucionales. Creo que este es uno de los grandes retos que tenemos por delante en materia de diseño de política pública para la atención de comunidades y pueblos originarios. Por otra parte, si nosotros coadyuvamos al ejercicio de empoderamiento ciudadano y de fortalecimiento de capacidades sociales y comunitarias, tendremos entonces horizontes de posibilidad para fortalecer procesos de cohesión social, de solidaridad, de empatía, de diálogo intercultural, no solo de diálogo de saberes, sino de un verdadero intercambio entre culturas. Y por otro lado, podremos fortalecer este anhelo histórico de los pueblos y comunidades de decir nunca más un mundo sin nosotros. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.